Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva lección de tarot. Hoy tenemos el arcano número 11, la justicia. Esta es una carta bastante concreta, no es una carta tan rebuscada, tan simbólica como otras que son como muy místicas, muy crípticas. En esta tenemos un significado bastante literal que lo describe su nombre, la justicia. Tiene que ver con el orden, con los resultados, con las consecuencias de nuestros actos, no solamente de nuestros actos, sino también de a veces cosas kármicas, asuntos que vienen de antes, asuntos que tienen que ver con grupos sociales, generacionales. Puede describir energías que han estado trabajando durante mucho tiempo y se desenvuelven, desencadenan de cierta manera porque se viene gestando algo, pero básicamente es consecuencia de una acción previa. Pero ¿qué determina la justicia? La justicia lo determina la moral, entonces es una carta que entra en acción cuando la moral, cuando la conciencia alcanzan un grado de entendimiento en el que nos damos cuenta que las cosas están bien o mal. Acá la moral es lo que activa la justicia. Por lo tanto, esta carta suele salir en lecturas cuando estamos hablando de asuntos legales, porque es la justicia. Si sale derecha suele ser buen augurio, depende de las cartas que la acompañen. Si sale invertida puede ser un mal augurio, eso se los voy a decir después, pero puede tratarse, bueno, de personas corruptas, de mafias, de trampas legales. Y también sale en lecturas cuando se habla de que la persona está por recibir justicia, está por desenredarse de un tema en el que lo trataron injustamente, donde se operó desde la mentira, desde el engaño, o donde te lo trató de perjudicar. También puede salir en consultas cuando el consultante tiene que atenerse a las consecuencias de sus actos, se tiene que hacer responsable, porque quizás lo que está pasando es consecuencia de sus acciones o sus decisiones anteriores que no fueron basadas no fueron muy juiciosas, muy criteriosas y ahora están teniendo consecuencias negativas. También puede indicarle al consultante que debe tomar una elección o una decisión justa y tiene que tener conexión con su moral y su ética y a partir de eso elegir y decidir qué es lo que quiere hacer o cuál es el camino más conveniente. Como les mencionaba antes, cuando esta carta está invertida, si derecha es la justicia, invertida sería la injusticia. Acciones tomadas desde la trampa, el engaño, ganas de perjudicar a otras personas, hacer cosas que sabemos que están mal, que no son correctas, que no son morales, que no son éticas. También puede indicar trampas legales. Esta es una carta que aparece mucho en lo legal, entonces puede hablar de juicios, malos juicios, ya sea por errores, porque se cometieron errores en asuntos legales, o, como se dice, cuando hay trampas, cuando hay corrupción o, bueno, ilegalidad, básicamente. Y no solamente habla de juicios legales erróneos, sino también de juicios a nivel personal. Muchas veces tenemos ideas erróneas, juzgamos mal a las personas en base a información que está equivocada o suponemos cosas y terminamos emitiendo un juicio erróneo. Entonces también puede hablar de eso a nivel personal, que estás equivocado, que estás juzgando mal a las personas o que nos están juzgando mal, ya sea por falta de información o por una interpretación equivocada. Alternativamente, la justicia invertida también puede ser una carta que habla de personas que son demasiado estrictas, como que se apegan demasiado a lo que debería ser y no contemplan zonas grises, no contemplan las situaciones. Que tal vez la situación no es la ideal, tal vez las reacciones no son las ideales, pero en ese momento es lo mejor que se pudo hacer. Y eso es muy difícil a veces que lo entienda la persona cuando esta carta aparece invertida. Es una rigidez moral demasiado excesiva que tiene la persona cuando esta carta aparece invertida en algunas ocasiones. Sobre todo si saliera acompañada con el Papa o con el Emperador, con cartas muy duras y muy prejuiciosas a veces. Analicemos esta carta simbólicamente. Primero que nada observamos a una figura que es una mujer que está vestida de rojo y detrás de ella hay una tela roja también. El rojo es un color que tiene que ver mucho con la acción, con el impulso, con está pasando algo, se está moviendo una energía, está sucediendo algo. A la vez ella es una mujer, la mujer suele ser un símbolo más empático, más maternal, más intuitivo, más receptivo. Entonces habla de que la justicia es contemplativa,
Como les decía antes, si está invertida, muchas veces no se contempla la situación, el contexto de la persona. Pero cuando está derecha, por lo general, se puede entender que las personas operan o actúan desde un lugar, desde un sentimiento, desde un nivel de conciencia, desde un nivel de inteligencia, desde un nivel de... A veces, por ejemplo, hay gente que roba por necesidad, por ejemplo. No es lo mismo quien roba por necesidad que quien roba por avaricia. Entonces, ese tipo de cosas la justicia lo contempla. Tiene una espada en la mano que está bien firme. Esto habla de la acción, de la energía, de la firmeza, de imponer las leyes, de imponer las reglas. Cuando una espada está empuñada en alto, quiere decir que estás imponiendo algo. Y acá lo que se imponen son las leyes, las estructuras, lo que consideramos moralmente correcto. Es muy interesante tener en cuenta también que las leyes varían según los países, según las culturas. Entonces, si bien la justicia tiene que ver con la moral y la ética, puede ser algo bastante subjetivo. También puede variar según la cultura, según las personas, según la situación, según el tiempo, según la época. Entonces es algo que se va adaptando, pero siempre la ley es, la ley no, la justicia, porque muchas veces la ley no es justa, siempre la justicia es algo que cuando sale esta carta y está con esta espada es como, ok, se va a hacer justicia, se presenta la justicia. En la otra mano tiene una balanza, la balanza habla de equilibrio, a toda acción le obedece una reacción, como se dice en la física, y esto es cierto. Entonces, según lo que hayas hecho, según la magnitud de tus actos, se te va a devolver algo igual. Así son, por ejemplo, las penas, ¿no? Las penas, las condenas legales. Según la magnitud del crimen, se da una condena más alta o más leve. Lo mismo acá con la justicia y la balanza. Tus actos, si fueron muy terribles, van a tener consecuencias muy terribles. Si fueron suaves, van a tener consecuencias suaves. Algo que tendría que haber mencionado antes sobre el velo es que el velo está detrás de ella. Hay cosas detrás que no conocemos. No conocemos el pasado, no conocemos qué sucedió para que se geste esa situación. Pero al estar ella de rojo es como que ella quiere traer hacia adelante, quiere sacar del velo todas esas características. Por eso les digo que esta carta, si bien es de reacción, también muchas veces habla de, ok, analicemos cuál fue la historia que llevó a que sucediera esto. Entonces es una carta que también es muy analítica, es muy de estudios, de evidencias, de análisis. Eso es muy interesante en esta carta de la justicia. Es como una CSI esta carta. Veamos esta carta en distintas áreas de la vida, como por ejemplo en el amor. En el amor es una carta que si está bien aspectada, está derecha y está con cartas positivas, suele hablar de parejas que se respetan mucho, que son muy justas, que, que se manejan con mucha ética, con mucho criterio, que se tienen respeto mutuo. También a veces indica asuntos legales en las parejas, como matrimonios, divorcios, depende de las cartas que lo acompañen. Todo temas que involucran hacer algo por un medio legal con la pareja. Si el consultante es soltero, puede a veces indicar que tiene un proceder demasiado crítico, como que busca mucho juzgar a las personas. No es que las juzgue por un sentido de superioridad moral, sino que las juzga porque las evalúa demasiado. Entonces es alguien que es muy puntilloso o muy crítico a la hora de elegir con quién forma un vínculo. Entonces ahí hay que ver si no estamos siendo demasiado moralistas, demasiado prejuiciosos a la hora de formar vínculos, porque nadie es perfecto. Entonces está bien que uno no va a salir con una persona que es un psicópata, o sí, eso yo no lo juzgo. Si esta carta está invertida, puede estar hablando en el amor de que tenemos que hacernos cargo de cosas que tal vez no hicimos correctamente. Tenemos que evaluar si estamos siendo justos, si estamos siendo sinceros, si estamos operando desde la sinceridad o si estamos más bien siendo egoístas, si estamos teniendo motivos o formas de proceder que son un tanto, ¿cómo les diré? A veces no contemplamos mucho a la otra persona, operamos desde la inseguridad, desde el miedo, entonces para protegernos tenemos actitudes más bien egoístas. Muchas veces habla de relaciones kármicas. Las relaciones kármicas no quiere decir que sean que conozcas a alguien en esta vida porque en otra vida te pasó algo, sino que a veces conocemos personas que justamente nos tocan esos botones, nos llevan a esas partes de nosotros que nos cuesta trabajo. Tal vez si nos cuesta, por ejemplo, hablar en público, si nos cuesta ser sociables,
por algún motivo esa pareja que conocemos nos lleva a eventualmente superar ese miedo y ser sociables. Muchas veces es de maneras medias pedregosas, medias tortuosas, pero en definitiva terminamos por superar algo que era un bloqueo, una energía estancada, una energía que estamos sanándola y liberándola a través de un vínculo que nos lleva a desafiarnos. En cuanto a lo laboral o los estudios, esta carta suele hablar de temas legales, puede ser firma de contratos, puede ser resolver papeles, trámites, también habla de firmas, de hacer cosas muy correctamente legales, si está derecha. Si está invertida, probablemente tengamos que tener cuidado con la letra pequeña, tenemos que tener cuidado con trampas, con cosas que están intentando engañarnos o perjudicarnos. Entonces hay que abrir los ojos cuando consultamos por el trabajo y sale la justicia invertida porque puede que alguna injusticia se dirija hacia nosotros, entonces ahí la podemos prevenir. También esta carta tiene que ver mucho con lo que es los deberes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pagar impuestos, aclarar cosas así de temas legales que a veces los postergamos, pero puede que se compliquen más si dejamos que avancen en el tiempo. Entonces, si sale la justicia y consultamos por algo, por algún bien, o sea, por una casa, un terreno, algo así, o algún asunto, es bueno que tratemos de ir por la justicia, que tratemos de asesorarnos y hacer las cosas de una vez, pero hacerlas, no dejar que el tiempo pase y pase. Y también es excelente carta para planificar y hacer las cosas correctamente. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, estudiando, si tienen una carrera o si tienen un plan, un emprendimiento, es bueno que planifiquen todo, que se asesoren legalmente, que sepan cómo funcionan las leyes, cómo las protegen, qué deberes deben cumplir, porque a veces hay gente que no cumple sus obligaciones porque no las conoce, porque desde la ignorancia no sabe que tiene que pagar un impuesto, que tiene que declarar esto, que tiene que hacer un trámite, y a veces empieza a trabajar o empieza a desarrollar un emprendimiento y con el tiempo le cae, usted no hizo esto, multa. Entonces es bueno que desde un principio afinen esos detalles legales y se informen y se asesoren. En cuanto a la salud, esta carta nos puede estar diciendo, hacete cargo, hacete responsable, no juegues con tu salud, no la dejes a un costado como si no fuera importante. Si tienes algún síntoma, si tienes alguna enfermedad, busca tratamiento, busca una dieta que te beneficie, no colabores más con perjudicarte más. Por ejemplo, si tienes diabetes, no comas azúcar, trata de buscar recetas, comidas que te beneficien, acércate al tratamiento que necesites. También muchas veces habla de asuntos, bueno, de nuevo, legales, como por ejemplo ayudas, financiamientos de tratamientos. Sí, básicamente es legalidades que tienen que ver con la salud. Es una carta que nos invita a buscar el equilibrio en lo que tiene que ver con lo físico, con lo anímico. Entonces, si sentimos que nos estamos yendo un poco de mambo, que estamos siendo un poco irresponsables, tratemos de retomar una dieta saludable, hábitos de sueño saludables, rutinas que nos beneficien y no que sea algo descontrolado. En cuanto a lo espiritual, es una carta muy interesante. Muchas veces nos habla del karma, de la causa y el efecto, de alinear nuestras acciones con nuestras creencias. Muchas veces, como se dice, borramos con el codo lo que escribimos con la mano. ¿Por qué? Porque escribimos algo y lo vamos borrando con el codo. No hacemos eso que sabemos que tenemos que hacer. No actuamos conforme a nuestros principios y como que nos hacemos los tontos y dejamos que eso pase, pero tenemos que ser coherentes y si vos sabés que algo te perjudica, que no te beneficia, bueno, trata de actuar de una manera que sí te beneficie, que sí te ayude. Muchas veces esta carta habla de un despertar ético, cuando una persona se da cuenta que algo no está bien, no se siente cómoda, siente que eso que hace o esa manera de vivir que tiene o alguna relación o algún vínculo o algún hábito que tiene realmente no es bueno y empieza a sentir culpa. Entonces, acá lo bueno es no quedarse con la culpa, sino hacer algo que te permita revertir esa situación. Si vos, por ejemplo, tenés una vida que es como muy, por ejemplo, que contaminas mucho, ¿no? Que tiras muchos papeles, que no reciclás,
decís, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Tal vez puedo empezar a reciclar mi basura, a, a ordenarla, ¿no? A separarla, pero también puedo hacer otras cosas, puedo plantar árboles, puedo algún día en el mes unirme a una organización y limpiar una playa, puedo ver si puedo plantar una planta nativa en mi vereda, si puedo hacer cosas así que beneficien a la naturaleza, porque quizás tanto tiempo estuviste siendo inconsciente de eso que ahora que te diste cuenta podés aplicar algo nuevo. Y también si sentimos que en algún momento fuimos injustos con algo o con alguien, podemos decir, ok, quiero resarcirme de eso, quiero pedir disculpas. Esta carta puede hablar del perdón, de darnos cuenta de que estuvimos mal, o si nos damos cuenta que alguien estuvo mal con nosotros, perdonarlos y evaluarlos como si fuéramos la justicia y decir, ok, entiendo que estuvo mal, bueno, ya está, no me lo merecía yo, pero entiendo por qué esa persona lo hizo y no es un asunto mío que esa persona, bueno, tenga las consecuencias que tenga que tener. Como que nos invita un poco también a soltar. Y bueno, eso es todo con toda esta carta. Es una carta bastante concreta, nos habla de la justicia, de lo que es justo, de lo que es moral, de lo que es ético. Entonces, siempre que salga esta carta en una lectura, váyanse por esa interpretación. ¿Está siendo correcto? ¿Está siendo justo? ¿Sentís que esto está bien? ¿Estás viviendo las consecuencias de una acción pasada? ¿Está invertida? Acuérdense, ojos grandes con la letra pequeña, cuidado con los engaños, con las manipulaciones, con la corrupción, con las estafas, con asuntos legales. Siempre mucho asunto legal con esta carta. Entonces, si está derecha bien, si está invertida, vamos a ver, vamos a estudiar el caso. Y siempre busquen asesoramiento legal. Siempre que alguien les pregunte por algo legal en las cartas, recuerden que no somos abogados, a no ser que seas un tarotista abogado, pero si no lo sos, que la persona busque asesoramiento legal. Lo mismo si te preguntan por la salud. Uno puede hablar del elemento espiritual de la salud, ¿no? Del paralelismo con la espiritualidad y la salud, pero no podemos diagnosticar ni podemos ofrecer un tratamiento. Tenemos que decirle a esa persona que vaya al médico, pero que trabaje tal y tal área de su vida espiritual porque eso lo va a ayudar. Pero siempre tratamiento médico, asesoramiento legal, asesoramiento psicológico. Cada profesional tiene su trabajito para hacer y nosotros solamente ofrecemos un apoyo espiritual, pero no sustituimos el apoyo de los profesionales. Y bueno, eso es todo en cuanto al video de hoy. Espero que les sea de utilidad. Si es así, pueden comentar, pueden dar me gusta, pueden compartir este video también. Y nos vemos pronto en un próximo video. Muchas gracias por estar acá. Adiós.